Bueno, hermanos, ya que queremos empezar un, un estudio hoy, vamos a ver hoy en la mañana y otro sobre la Iglesia Católica del Papa y también la noche del purgatorio. Señor, en los cielos pido que puedes iluminar nuestras mentes y corazones para la verdad de tu palabra y, Señor, que podamos ver lo que es falso. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El folleto de hoy es ¿quién fue el primer papa? Y esto es un tema que vamos a introducirlo. Esta semana el papa murió, que el mundo católico está todo en luto y que está así haciendo preparaciones para escoger el nuevo y que ya que afuera con el viejo y que ya que se hacen así gran cosa. Pero vamos a usar como una oportunidad para estudiar el concepto de papa. Y a la verdad, pues la Iglesia Católica insiste que Pedro era el primer papa y de ahí agarró su autoridad para todo lo que hacen. Y de ahí que dice que ya que él tuvo autoridad sobre todos los demás, no lo vemos esto en el Nuevo Testamento, vamos a ver en ese folleto, y que ya que de ahí ya que pues se define su iglesia. Y nosotros somos bautistas, una iglesia bautista. No creemos en papas, no creemos en esta autoridad. Quiero ser muy claro aquí en esto, ni papa católico ni papa bautista. Entonces, nosotros no creemos en ese tipo de autoridad. Dios es nuestro Padre Celestial y no hay otro. ¿Okay? Nadie tomó su lugar. Escúchame, pero es blasfemia, pero Dios, el papá, el padre no murió, no se jubiló, no se hizo anciano, no se hizo nada, para que ya que no está en esa posición de padre sobre nosotros. Mateo 16, 15, 16 hasta 18. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Jesús hablando. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Cristo aquí es, vamos a nada más definirlo, es el agente especial, ¿sí? Con unción divina para cumplir con una misión, representando a Dios. Esto es el Cristo, ¿ok? El Cristo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se habla sobre diferentes personas llamados por Dios para trabajos especiales. Esto se ve, primero reyes, profetas, sacerdotes. Entonces, estos son básicamente gente que usa Dios para un trabajo especial. Tiene que tener llamamiento, tiene que tener calidades de santidad, de carácter moral, y luego tiene que cumplir con ese papel. Él es el Cristo. ¿Sí? De toda esta gente hay uno que sobrepasa a todos, quien que va a proveer, efectuar la salvación. Jesús es ese Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Fíjate que no dice Pedro, yo soy quien que voy a salvar el mundo, sino Jesús. ¿Ok? Amén. Eso es algo que es perdido en la Iglesia Católica. Hay tantos intercesores que oran a los santos, oran ahí a diferentes personas, personajes, a la Virgen María, luego ya que lo hacen sujeto a la autoridad de supuestamente Pedro y de los siguientes de Pedro, según ellos. Y eso es todo diferente de aquí. Pedro pone la énfasis en Jesús, ¿ok? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. O sea, no es perdido, no debe ser perdido el punto de quién de los discípulos de Cristo que hizo esta palabra, Pedro. Los católicos agarran Pedro como su primer papa. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, ¿ok?
Vamos a hablar de palabras. En diferentes idiomas, hay diferentes palabras actuales por el mismo concepto. Por ejemplo, en el griego, para padre, es igual como Abbas. Abbas es arameo para padre, ¿sí? Entonces, si usamos diferentes idiomas, es la mismo concepto, ¿no? Pero entonces, padre y papa es lo mismo. ¿No? Dice, ¿quién es el papa? Entonces, mi padre que está en los cielos, Jesús hablando, yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál? ¿Sobre Pedro o sobre la declaración que Jesús es el Mesías? Pues es Jesús. Y esto, ya que se hace confusión para que se pueda ganar autoridad que no le pertenece. En las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por ese pasaje, ellos dicen que el Pedro fue dado a ser vicario de Jesucristo. Descúbame, pero vicario es otra palabra que necesitamos definir. ¿Qué es vicario? Alguien en lugar de otro. ¿Sí? No recuerdo el nombre exacto, creo que vicario, ¿sí? Los viceroys, así en México, fueron representantes de España y que diferentes familias fueron dados para representar el gobierno de España aquí en México. ¿Ok? Entonces, nosotros necesitamos entender, el anticristo toma la fama, el poder, la autoridad del Cristo. Y ese es falso, ese es una cosa fraudulenta. Y eso es lo que hace, pues, el mero Papa dice, es el vicario de Cristo. Pues, o sea, otra vez, Jesús murió y no está muerto, no está activo, está de vacaciones, se fue a otro universo, ¿o qué? Jesús no necesita vicario en la tierra. Él está aquí por medio de su palabra, por el Espíritu Santo. Y entonces, pero lo vemos la autoridad que agarra la Iglesia Católica. Pero vamos a examinar varios pasajes que hablan sobre esto. Pedro, primero de Pedro 5:3, y otra vez, lo digo, Dios sabe todo y Dios sabe el futuro. Dios sabe todas las perversiones que van a hacer los seres humanos y que Él previene con varios diferentes puntos. Sí, no fue Pablo, no fue Juan, no fue otro apóstol que escribió eso. Fue, y pues ellos sí apoyaban, ya vamos a ver luego, pero fue Pedro que escribió esto. Pedro 5:3, hablando a los pastores, a las personas en frente de la iglesia, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Ok? Planteamos una idea muy firme aquí de no tener cuidado es malo. ¿Okay? Jesús lamentó viendo los judíos a Jerusalén, dice que son como un rebaño sin pastor y dolió su corazón. Hay grupos evangélicos que dicen que ya que debemos tener iglesias sin pastores. Hay otros que dicen no debemos tener iglesias tampoco. Pero niegan los asuntos básicos de la Biblia. Y esto es lo que tenemos que denunciar. No. ¿Ok? Hay un punto aquí. Las reglas son para todos. ¿Sí? Y esto es algo que tenemos que examinar e identificar. En nuestros estudios sobre el falso profeta, vemos que el falso profeta tiene dos sistemas. ¿Okay? Las reglas para ustedes y las reglas para mí. ¿Sí? Ustedes no pueden robar, pero yo sí puedo. Y no me denuncias, no te enojas, porque yo hago. Ustedes no pueden así tener relaciones sexuales si no es sus parejas casados, pero yo sí. Entonces, esto es el falso profeta.
Pero las reglas se aplican a todos. Jesús no vino, Jesús es Dios. Jesús no vino a abrogar las reglas, pero a cumplir. O sea, Él no rompió las reglas, las normas, los principios de Dios, pero Él cumplió con todo. Muy diferente. Uno discierne que uno es falso, un falso profeta, porque ya no cumple con las reglas por su testimonio, digamos. ¿Ok? Pedro, si él era el primer papa, ¿cómo lo escribe eso? De no tener señorío sobre los hermanos. Si él iba a hacerlo, si él tuvo en su mente el concepto que él es como el vicario de Cristo, él es quien que domina la iglesia, tiene su señorio, y tú vas a ver así en las actividades del funeral del Papa y de todo lo que sigue después con escoger otro, ellos pretenden que ellos tienen señorío sobre la iglesia, punto, en la tierra. Ellos son la única autoridad, no reconocen otra autoridad, ¿sí? Y esto es el punto que la persona supuestamente que ellos cuelguen su autoridad sobre Pedro, él dijo muy claramente que era ilícito que uno, y hablando a pastores, que uno tiene señorío sobre el cuerpo de Cristo. Entonces, ahí está un punto muy saliente, ¿no? ¿Cómo es que Pedro está diciendo eso? Si él va a hacerlo luego, o si estaba haciéndolo en ese tiempo. No, Pedro respetaba la autoridad de cada persona, cada cristiano. Y vamos a hablar de esto un poco más adelante, pero el sacerdocio de cada persona. Ese es el Nuevo Testamento. Es lo que ya el viejo sacerdocio se quitó Jesús y por medio de nuestro sumo sacerdote Jesús instaló cada persona que es salvo como sacerdote. La Iglesia Católica agarra la imagen del Antiguo Testamento con los levitas y hijos de Aarón como sacerdotes y ellos se instalan en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Pero fijamos en unas cosas. Número uno, no son hijos de Aarón, son inválidos, sacerdotes. Y eso es algo que, pues, pasen por ahí. No, es que nosotros tenemos otro tipo de sacerdocio. Ok. Si vas a hacer otro tipo de sacerdocio que no es bíblico, pues, porque ya que dices que es una religión y que todos están obligados a seguirlo. Seguimos la Biblia, seguimos a Dios, no seguimos así a cualquier persona fabricando ficción. Y eso es. Pero vamos a ver en Pablo, en 2 Corintios 1, 24. No que nos enseñoremos de vuestra fe. Exactamente lo que hace la Iglesia Católica. Ustedes no saben qué creer. No se pueden. Ay, pero tenemos la Biblia, leímos. No, no pueden entender la Biblia sin que un sacerdote, sin el Papa, que te define qué es. ¿Ok? Las palabras no pueden entender. Las palabras no son palabras para comunicar a ustedes, es para nosotros. Y vamos a ver un poco más adelante, pero llamar a ningún hombre padre. O sea, no hablan de tu padre en la carne, pero espiritualmente hablando. Esas palabras que son muy claras, no llamar a ninguna persona padre. ¿Y qué dicen los sacerdotes y el Papa, la Iglesia Católica? Llama a nosotros padre. ¿Sí? O sea, ¿dónde es el punto? No quiero ser grosero o ofender a nadie, pero de ser idiota. ¿Quién es el idiota aquí? ¿Que nosotros, porque ya somos sonsos? ¿O los que están diciéndonos exactamente lo opuesto de lo que las palabras de la Biblia están diciendo? ¿Dónde está la locura? ¿Dónde está la persona que no entiende? Porque nosotros entendemos bien el mensaje de ese pasaje, pero ellos ya dicen que no, tienes que subir. Es necesario, no por que nos enseñaremos
de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Ok. Vamos a hablar de otra cosa. El estilo de liderazgo. Una cosa, yo mando aquí a hacer esto, yo mando a ti a esto, yo mando a ti a eso, como un ejército. Pues bien que se hace comparable la obra de Dios como un ejército, pero está mal. No somos un ejército, somos una hermandad. Y esto, pues, a ver, si podamos echar a alguien en la cárcel porque no llegó a la iglesia, híjoles, nuestra iglesia será vacío, ¿verdad? No podamos insistir en cosas como si fuera un ejército. La naturaleza de la iglesia es diferente. Y eso es donde nosotros tenemos que ver que cuando quieren mandar la gente, todo se va mal, ¿sí? Vamos a regresar al 1 Pedro 5:3. No tenían señorío, pero ¿cómo son los líderes, los pastores? Siendo ejemplos, ¿sí? Mucha gente niega que ese funcione. En el mundo de negocios, dicen, no, porque tú eres un buen ejemplo, pues la gente no te va a obedecerte, entonces van a hacer lo mismo. Ellos son ladrones y ellos van a seguir robando. ¿Sí? Ay, el jefe, él no roba, pero yo sí. A cada oportunidad que se presente, yo voy a estar viendo mi teléfono, yo voy a estar durmiendo, yo voy a estar haciendo comiendo mis chucherías, aunque es hora de trabajo, no es descanso, no es así almuerzo, y así. Bueno, pero espérame, Dios no es todo sabio. Hay una forma que podemos decir, vamos a buscar un policía judicial. Y la policía judicial, sea salvo o no, que viene aquí y que tiene un palo, uno de esos que para los vacas, y que tiene un carga eléctrico, y que dice, todos van a quedarse despiertos. Cuando el pastor dice, busca tal versículo, todos con sus Biblias, y el que no, que entonces esta persona viene y, y que lo da choques. Ay, pues será todos así atentos, ¿no? Pero entiende lo que es una cosa es de conformidad externo y conformidad interno. El chiste no es que tú estás dando vueltas en tu Biblia. El chiste es que estás queriendo aprender. Con un toque eléctrico, nadie aprende. Conforma, nada más. Porque no quiere otro toque. Y Dios sabe que aunque se puede poner, y vamos a decir de esta forma, con mano pesada, hay disciplina en la iglesia, la gente no cambia moralmente. Para cambiar moralmente, necesita saber la palabra de Dios, que no va a regresar vacío, pero que se trata de la palabra de Dios por una persona ejemplar, siguiendo esos mismos principios. Primero de Timoteo 3:2. Pues es necesario que el obispo, el pastor, sea irreprensible marido de una sola mujer. ¿Ok? Para ocupar el lugar principal de pastor, pues decimos, la Iglesia Católica dice, bueno, llámame padre. Pues en ningún lado es correcto eso en la Biblia. Pero vamos a hablar, pues si el Papa es un estilo de obispo de cuidar las almas de otros, ¿cuáles todos los hombres papas que han sido papas, cuáles de ellos fueron casados? Porque no hay requisito. Están buscando, ¿por qué no dice, no queremos un hombre ya que es obispo, que es para ser papa y que tiene que ser requisito aquí, de 1 Timoteo 3:2, que sea casado? O sea,
Estamos hablando de un grupo, de un sistema, de una religión que usa la Biblia cuando quiere y desecha cuando no. Y cuando se ve el conflicto que ellos no sigan la Biblia, tú no entiendes la Biblia, ya que tienes que pedir a nosotros de definirlo, explicarlo, interpretarlo, y si no, es inválido lo que tú piensas. Estoy leyendo palabras que entiendo las palabras. Sea casado de una sola mujer. Es un hombre casado con una mujer, ¿sí? Ese requisito, los católicos niegan eso en todos sus sacerdotes, todos sus papas, sus arzobispos. Entonces, Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Es válido, más que válido, es un mandamiento de evaluar las personas frente de ti, predicándote la palabra de Dios. ¿Cómo ellos llegan a ser ejemplos de Cristo? Amén. Esto debe ser nuestra consideración. Ok, yo no quiero entrar en puro chismes y problemas, que ya acusaciones, pero a mí me asombró cuando yo estaba inscrito a un noticiero, si era bautista, pero que habla en ese 6 años, 7 años que yo recibí, ya cerró ellos, porque el hombre murió que estaba haciendo. Pero en esos años, ¿cuántas veces que estaban poniendo el archidiócesis de Boston hizo acuerdo con unos 20 jóvenes muchachos que estaban ayudando a los sacerdotes con la misa, que los sacerdotes violaron sexualmente a esos jóvenes homosexuales? Y que ya que en lugar que sale en un corte de poner juzgados legales, la Iglesia Católica nada más pues dice a esos jóvenes que fueron violados, nosotros les damos 5 millones de dólares cada uno. Ok. La Iglesia Católica lo pagó. Archodiócesis de San Francisco, 260 y tanto millones de dólares. Y digo, eso, si lo ves en las noticias, eso es una cosa común. Esto es el tipo de cristiano que quieres seguir, que quieres escuchar, que te dice cómo ser moral cuando él es un homosexual. Y adentro de la Iglesia Católica, ese papa que acaba de morir, que abrió el camino, así vamos a recibir con brazos abiertos a todos los homosexuales. No tienen que entregar tu pecado, bien como eres y no cambias. ¿Sí? Y esto, bueno, todo el sistema está mal, pero la evidencia se monta más y más fuerte, más cosas. 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, Pablo hablando de Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En Tito 2:7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Pablo tuvo dos ayudantes que él dejó en diferentes ciudades y que dio palabra a los dos, lo mismo, sé ejemplo. ¿Ok? ¿El Papa es ejemplo? ¿En qué sentido es ejemplo? Porque no se casa y está pretendiendo ser obispo. O sea, la palabra en 1 Timoteo 3:2 es obispo, no pastor. Entonces, o sea, las incongruencias se llegan a ser más y más. El sistema está pudrido. La autoridad del ministro de Dios está en su ejemplo personal, no en la autoridad clérigo. ¿Sí? Esto es el punto que tenemos que entender. La iglesia de Dios se dirige entre hermanos. Yo soy un hermano como ustedes. Yo tengo problemas
como hermano Antonio es un hermano como ustedes, hermano Julio es un hermano como ustedes, hermano Joel, todos somos hermanos. Nadie tiene este poder de señorío otro los demás. Y esto es exactamente lo que el falso profeta quiere afirmar, que él tiene señorío. Él puede enseñorear sobre la fe de otros. Todo es en contrario de lo que la Biblia enseña. Y empezamos con Pedro. Pedro, claramente, primer versículo, primero de Pedro 5:3, Pedro planteó esta certeza de la palabra de Dios, que así es como Dios quiso. A la autoridad de la Iglesia Católica no existe. No fue dado a ellos y tampoco a nosotros. Debemos respetar los que están ministrando entre nosotros, considerarles así, en darles respeto y otras cosas, pero la idea es aquí, la idea es realmente que ya que es un hermano mayor entre los otros hermanos. Si tiene una familia con 10 hermanos, el primero, más grande que todos, el primero puede ser vocero y hablar a los demás. Ay, es que mi mamá necesita una operación que cuesta tanto, vamos a dividirlo entre todos y que puede tomar el liderazgo y hacerlo. Pero los demás, ¿y quién te hizo a ti? El papá de la familia, nadie. Estoy nada más diciendo, ¿tú quieres ya? Toma. Pero el asunto es que el estilo de liderazgo es muy diferente que usa el mundo, que usa la Iglesia Católica. Dicen que el Papa es infalible. ¿Okay? Este pone el Papa en la posición de como Dios, como una persona inspirada por Dios. En Gálatas 2:11 hasta 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, la resistí, Pablo hablando, cara a cara, porque era de condenar. Ay, a la verdad, analizando todo, cuando la Iglesia Católica escogió a Pedro, no Pablo, falló grandemente. Porque, a ver, ¿quién de los 12 apóstoles negó Jesucristo 3 veces antes que el gallo canta? Pedro. En la hora de necesidad de apoyo emocional Jesús, ¿quién fue que dijo que nunca iba a negarle? Pedro. ¿Quién le negó 3 veces? Adentro de probablemente 12 horas, ¿no? Ay, pero qué incongruente, ¿no? Yo soy el más leal de todos, Señor. Y que ya soy más leal que todos, hermanos, Señor. Y que luego, ok, tú eres más leal. Antes que ya que la mañana de que el gallo canta, te vas a negarme 3 veces. Ay, pero se indigna. No, señor, yo no. Pero cuando ya que salió los eventos, exactamente lo hizo. Su lealtad no era tanto. Dice Pablo, pero Pablo resistió a Pedro, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión, o sea, los judíos. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, Pedro, un gran hipócrita. ¿Sí? La Iglesia Católica y todos sus sacerdotes y todos sus papas son hipócritas. Igual como Pedro. Si digo, no pensaron muy bien de escoger su autoridad cuando escogieron a Pedro. Pero cuando yo vi, o sea, Pablo, que Pedro no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Judaizar es seguir la ley como la forma de recibir la salvación y ir al cielo.
Sí. Y vamos a ponerlo muy claro. Pablo no usó autoridad, usó la palabra de Dios. O sea, la autoridad es en la palabra de Dios, no en una persona. ¿Ok? Él discutió doctrina con Pedro y Pedro ya rescindió. ¿Ok? Pero los católicos dicen que los papas no pueden fallar en su doctrina. Entonces, cuando se contradice un papa de otro, ese no es infalible, eso es cambiable. El catolicismo toma el ejemplo de sacerdotes del Antiguo Testamento como patrón para el Nuevo, pero en Hebreos 10:1, porque la ley, otra vez vamos a usar la Biblia, ¿no? La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. O sea, la imagen misma será como así el sacerdocio de los católicos. Pero de nuevo, no son judíos. ¿Cómo puede ser sacerdotes católicos bíblicos si no son judíos? Del tribu de Leví, de descendencia de Aarón. Esos son los requisitos para ellos. Pero tienen sombra, no así el mero bien, mero lo mismo. Nunca puede, por cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Sí? Los sacerdotes predican la Biblia, pero no predican eso. Porque ellos creen que por los sacrificios, y ese habla de misa, los sacrificios de los sacerdotes católicos, que ya que hay perdón de pecado. Cuando de sacrificar a un animal nunca dio perdón, fue una imagen de Jesucristo como el Cordero de Dios. Y los del Antiguo Testamento tuvo que ver más allá del sacrificio perfecto que Dios iba a dar. Pedro cedió a Pablo en 2 de Pedro 3:15 a 16, y ese es el final de su último libro que escribió. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Estaba gente negando la segunda venida de Jesucristo y Pedro está contestando eso. Como también nuestro amado hermano Pablo. Imagínate si el Papa habla de un bautista, mi amado hermano. No hacen eso. No reconocen ninguna validez en ninguna otra religión. Ellos son la única autoridad. Pero dice, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de esas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender. Si la Iglesia Católica toma la posición que nadie puede interpretar las escrituras menos ellos, nadie es mejor intérprete que ellos, y que los católicos tienen que escuchar lo que dice el Vaticano de cada interpretación de cada pasaje de las escrituras. Pedro admitió que Pablo tuvo más sabiduría, más entendimiento que él. Está negando la infabilidad y así de toda la sabiduría de ellos, en la Iglesia Católica, de Pedro, las cuales los indoctos y inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Hermanos, la Iglesia Católica, si tú sigues la doctrina en la Iglesia Católica que enseñan así la doctrina oficial del Vaticano, vas al infierno. No creen en Jesucristo, creen en otra cosa. Creen en salvación por obras. Vamos a ver eso en la noche con el prometorio. Tampoco Pablo no era Pablo. Pablo podemos decir que fundó muchas iglesias en el primer siglo. Por medio de su ministerio, fue iglesias en varios diferentes lugares, y estos tenemos las epístolas a ellos. En el Nuevo Testamento de testimonio de eso. ¿Sí? Pero a la verdad, Pablo no fundó ninguna iglesia. Él empezó organizaciones locales que se llaman iglesias,
Pero ¿quién fundó la iglesia? Jesucristo. Amén. Porque eso es lo que dijo Pedro. Y Jesús dice, no te ha revelado carne y sangre, pero mi Padre en el cielo. ¿Ok? Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre este roca edificaré mi iglesia. Jesús es el fundador de la iglesia, no Pablo, no Pedro, no ningún papa. ¿Ok? Pero examinamos en la iglesia de Corintios. Pablo empezó esa iglesia. Él fundó esa iglesia por medio de su evangelismo en ese área, en esa ciudad de Corintios, ya que hubo una iglesia. Pero llegó a tener una bronca con unos en la iglesia que entraron y que ellos, en su propia autoridad como iglesia local, prohibió que Pablo hable con la gente, los miembros de su iglesia. No, Pablo, tú tienes provisión de venir aquí, predicar o enseñar o de hablar y que no puedes hablar personalmente con nadie en la iglesia. Fue muy fuerte la prohibición que ellos hicieron contra el Pablo. Pero otra vez, los conceptos de los apóstoles, de los que estaban en el primer siglo, que ya que tenemos el Nuevo Testamento mencionándoles a ellos, ¿qué fueron sus conceptos sobre liderazgo, autoridad dictatorial como el Papa, o que ya que cada persona tiene que escuchar la palabra de Dios, personalmente entenderlo? Sí, esa es la diferencia de liderazgo. Ve a hacer eso, ve a evangelizar. Ay, pero ¿por qué? Porque yo te digo, yo soy la autoridad. Eso no se encuentra en la Biblia. No, es que Dios nos manda de hacerlo todos. Y por eso, y hay razones bíblicas. Tratamos con razones. Por esto nosotros usamos tantos versículos que lo escribo, lo hago en un folleto de una hoja y que los doy a ustedes para que puedan tenerlo en la casa para revisar luego. No porque yo escribo una buena cosa aquí, porque este presenta versículos y explicaciones de esos versículos, pero los versículos son lo que están importantes. No puedes moverte de lo que dice la palabra de Dios. Pedro dijo, ¿sí? No como teniendo señorío sobre los que están por su cuidado. Sí, podemos hablar de muchas cosas, pero torcerlo, como hemos visto, no es válido. Lo que dice, dice, explica. Y lo vemos constancia, armonía, más que un lugar. En 2 Corintios 1, 23, 24, más yo, Pablo, invoco a Dios por testigos sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintios. El problema era que Pablo dijo, voy a ir allá, pero luego Dios movió su corazón con otras necesidades de otros lugares y él dice, bueno, no voy a poder ir, voy a otro lugar. Dios me movió a eso. Y la gente allá, ay, lo ves, Pablo es volable, ya que lo cambia. No es así una persona constante de su palabra. Dice, no, yo no. Y Pablo estaba fascinado con la iglesia de Corinto, pero dice, no, no es porque yo soy voluble, yo soy siguiendo lo que me indica Dios. En lugar de venir y regañarles y darles un buen regañiza verbal, tus preguntas y tus dudas lo voy a contestar en una carta y lo mando. ¿Fue recibido las cartas de Pablo ahí a la iglesia de Corintios? Pues aparentemente sí. Pero esa gente prohibió eso. ¿Sí? El chiste es que ya que Pablo no presentó su opinión, sino lo que dice la palabra de Dios. Argumentos basados en las escrituras, que es la autoridad, no autoridad en la persona. ¿Sí? No quisieron negar o maltratar el concepto y la realidad del sacerdocio de cada creyente. Ese es Pedro y Pablo
usted más Jesús. El enseñorear, que está ahí arriba, en 2 Corintios 1:24, no que nos enseñaremos de vuestra fe, sino somos colaboradores para vuestro gozo, ayudantes, ayudantes. Nosotros, los que tienen más tiempo en el Señor, más experiencia, más estudios, puede ayudar los que no tienen tanto. Okay, esto es el punto. No es autoridad, es de ser ayuda. Y es muy diferente el concepto. La diferencia se cae, se separa. El verdadero ministro de Dios haciendo como Dios quiere la obra y un falso profeta que saca provecho. Esta palabra viene de una forma de verbo de la palabra Señor, curios. ¿Sí? Es lo que hace comúnmente a los gobernantes civiles, y lo vemos en Lucas 22, 25, 26. Jesús dijo, pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñoren de ellos, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. En lugar de llevar autoridad, pues, yo digo, si tú ves así todas las noticias, ven, hay gente católica, o sea, arzobispos, con sus batas, con sus tontas sombreros, ¿no? Con todas las cosas que quieren representar autoridad sobre el pueblo. No son ayudantes para el gozo del cristiano, sino son gente que lleva dominio, quiere sujetar el pueblo de Dios bajo su autoridad. Pablo dice, teniendo señorío. Pablo dice, Pablo dice, no nos enseñaremos de vuestra fe. Todo el asunto es llevar dominio. Y hermanos, es muy importante que no imponemos ese estigma de los falsos profetas. Hay iglesias aquí que exactamente son bautistas fundamentales y son exactamente, usan este dominio sobre los hermanos. Mandan y ya que tienen que hacerlo. Yo he visto una vez que fuimos de otro asunto y que ya que el pastor tiene así sus 5 cuates ahí y que están ahí antes del servicio mandándole de hacer cosas y todo. ¿Y qué está haciendo? Pues ya están mandando órdenes. Y eso es cómo lleva las cosas. No es un hermano, es un capitán que está dando orden. Mi capitán es Jesús, hermanos. Tu capitán es Jesús. Nadie puede abrogar eso. Nadie puede deshacer eso. Hay hombres buenos, hay hombres malos. A veces no sabemos cuál es cuál. Pero no seguimos los hombres. Seguimos a Cristo. Queremos gente, como Pablo dijo, que sea ejemplos de mí como yo soy ejemplo de Cristo. 1 Corintios, creo que 11. Pero dice Mateo 23, 8 a 10. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, o sea, maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Todos vosotros sois hermanos. ¿Sí? Si alguien sube a predicar, no tiene autoridad como un papa. Tiene autoridad solamente como un hermano de exhortar. Muy diferente. Dice el versículo 9, no llamáis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Eh? ¿Quién es el primer Papa? Dios el Padre. ¿Y quién es el Papa hoy? Dios el Padre. Si Dios no es tu Padre,
no eres salvo. Nosotros no reconocemos ni el Papa en el Vaticano, ni tampoco ningún Papa bautista, ningún Papa o autoridad en otra religión. Nosotros tenemos solamente así un Papa y es Dios el Padre. Jesús dijo que mi Padre en el cielo. Ese nombre es reservado para, pues, hombres que da luz, o sea, por medio de un hombre y una mujer que da luz, la mujer a un hijo, ese es Padre en la carne y entendemos. Pero espiritualmente hablando, si no es tu Padre de donde veniste físicamente, el único otro que podamos llamar Padre es Dios el Padre. Él nos manda y tienes que obedecer. Amén. No llamáis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. ¿Sí? No permites que alguien te eche la trampa, que ya te da reverencia al Papa. Discúlpeme, pero él no es mi padre. Es un hombre viejo que murió, que tuvo falsa doctrina. Yo no quiero que nadie vaya al infierno, pero la verdad, ahí es donde está. Pero hermanos, el chiste es que quieren que tú haces reverencia a sus sistemas y creencias. Nosotros no caímos en ese trampo. Los sacerdotes demandan que su gente les llaman a ellos padres. Se replica el mismo equivocación y pecado. Segundo de Corintios 10:1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, que yo estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros. Pablo en tratar con rebeldes, podemos decir, en la iglesia de Corintios, que prohibieron que él puede comunicarse con cualquier persona en su iglesia. ¿Qué usó para tratar eso? La autoridad de Dios divino que él tenía como el fundador de la iglesia en Corintios, o usó la ternura y mansedumbre de Cristo. Humildad. ¿Sí? Ahora, para ponerlo en perspectiva, si Pablo hubiera enojado y tomado ese señorío que estamos hablando, que es el Papa, y que él dice, no, la iglesia en Corintios que se junten y maten a esos que están haciendo eso. ¿Será correcto? No. Pero eso es exactamente lo que hizo la iglesia católica con la Inquisición, ¿no? Mataron a los que no les gustó. No discutió doctrina con doctrina. Martín Lutero era un sacerdote. Él quiso discutir con el Papa doctrina con doctrina. La Biblia no dice lo que estaba pasando, lo que estábamos practicando como católicos. Si no fue por intervención de un político que no le gustó el Papa, que lo protegió, un alemán, ya que hubiera mandado el padre así, gente para agarrar a Martín Lutero y matarle. Así es el falso profeta, no de Dios. Pablo dijo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Estas son las armas que usamos. El ejemplo de Cristo por su espíritu, su carta moral. Y en 2 de Timoteo 2, 24, 25, 26 habla que el hombre de Dios, el ministro, no debe ser contencioso. Contendemos por la fe, pero no nos gusta contención. ¿Sí? Pablo también dijo en el mismo capítulo que vimos arriba, 10 de 2 Corintios, versículo 5, derribando argumentos intotativos que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo.
no se controla, no se causa obediencia entre el pueblo por la espada. Cuando vinieron los españoles aquí, ¿qué hicieron con las indígenas? ¿Tú vas a ser católico? No. Nosotros tenemos nuestros dioses. Ponen aquí la espada y entonces, ahora, porque si no, yo te voy a matar. Ah, sí. Nadie se convierte de corazón, más exteriormente, nadie se convierte de corazón por una espada, por violencia. No es posible. Se conforma exteriormente, pero internamente sigue. Ahí que fue Cholula, ¿no? La ciudad que tiene así muchas iglesias católicas y pusieron los ídolos y altares y dioses de los aztecas bajo el altar católico. ¿Sí? Exteriormente somos católicos, pero realmente nuestro Dios es aquí, los dioses de los aztecas. Dios sabe eso, Dios entiende eso. Y por eso no es permitido por fuerza, por violencia, que uno se conforma a las cosas de Dios. El problema es, internamente no nos conformamos con Dios, no cambiamos moralmente y externamente tampoco. Somos hipócritas. 1 de Pedro 2, 5 y 9. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo. Está hablando a los pastores o a todo el pueblo, todos los cristianos, que somos un sacerdocio santo. Y eso es el punto que todos en la Biblia no entendieron eso tanto en el Antiguo Testamento, pero hay profecías en el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento se planteó muy claro que cada creyente, cada persona salva es un sacerdote así, individual. No por ser del linaje de los judíos, de Leví, de Aarón, pero porque somos salvos y tenemos el Espíritu Santo morando adentro, somos sacerdotes. Una nación de sacerdotes. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Un sacerdocio diferente del Antiguo Testamento. Entonces, ¿de dónde vienen los católicos insertando sacerdocio mundial otra vez? Niega sacerdocio de cada creyente. Nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, por el cambio de carácter moral, somos sacerdotes frente de Dios, ofreciendo sacrificios espirituales. El sacerdocio de los levíes había terminado. Cada creyente es un sacerdote para Cristo. Los apóstoles tampoco no entendieron ya que uno de ellos iba a ser el papa, el jefe de ellos. Jesús corrigió este deseo de ellos. Cuando Jesús murió, ¿quién va a ser cabeza de la iglesia ahora? ¿Otro de los apóstoles? En Mateo, antes de morir Jesús, en Mateo 20, 25, 26, Jesús enseñó. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos. Los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Esa es exactamente la autoridad que usa la Iglesia Católica. Mas entre vosotros no será así. ¿Qué más claro que necesitas? Así no es en la Iglesia de Cristo, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Grandeza, nosotros damos estima a una persona en la iglesia por tanto que sirve, no porque tiene autoridad clínica. Lucas 22, 24, 27.
Hubo también entre ellos una disputa entre los discípulos, los apóstoles, sobre quién de ellos sería el mayor. Porque si Jesús dice que va a morir, pues ¿quién va a tomar su lugar? Yo soy Pedro, yo soy Mateo, yo soy Juan, yo soy lo más cerca de Jesús. Ya que empieza a discutir como carnales, ¿no? Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, al que se siente a la mesa o el que sirve? Pues el que siente. No es el que se sienta a la mesa. Si el maestro viene y tiene un siervo así, arando en el campo todo el día en el sudor, bueno, ya que ellos regresen del campo, que el maestro se sienta, dice, ya voy a descansar, tráeme algo de comer. Y el siervo, que después de trabajar todo el día en el sol, todavía sirve. Así es como nosotros que trabajamos. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? No es el que se sienta en la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. O sea, los conceptos de liderazgo, de autoridad que usa el mundo, que usa la Iglesia Católica y muchos otros grupos, aún iglesias bautistas, está todo fallado. Así no es como Dios quiere. Conclusión, Mateo 23:9. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. O sea, la única persona que podamos llamar Papa, si quieres cambiarlo al latín, o Padre, es quién? El primero y el único y el último. Dios el Padre. La autoridad de simplemente decir algo y otros tienen que obedecer. Se queda en Dios el Padre. Por eso se llama Padre. Los verdaderos ministros de Dios no buscan la estimación del ser humano, sino de Dios, quien es su Padre verdadero en el cielo. Habla de humildad, de ser manso, modestos, siervos, que quieren solamente el reconocimiento de Dios. Hermanos, espero que no ofendo a todos, pero a la verdad, si ofendo a todos o no, no me va a cambiar. Pero si yo ofendo a Dios, yo voy a cambiar. Esto es fatal para mí. Yo busco aprobación de Dios, de lo que es mi vida, lo que yo hago. Y va a haber oposición de los hermanos a muchas cosas. Y hermanos, a lo mejor que estoy mal, a lo mejor que ustedes son malos en sus querer, en su deseo, en su voluntad. Pero a fin de cuentas, se llega a lo mismo, al mismo punto. Todos tenemos que sujetarnos a Dios el Padre. No hay un primer papa humano. Es Dios el Padre, principio, todo el tiempo de la historia humana y al final, Él es quien es que nuestro Padre. Ni me gusta la palabra Padre. Segundo de Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Sí? ¿A cuál libro, cuál ciudad escribió Pablo eso? De Corintios. ¿Sí? Ustedes son seguidores a cualquier tonto que viene pasando diciendo yo soy con autoridad religiosa. Y ustedes se hacen fila tras él. Ese fue el regaño. Nosotros somos diferentes, ¿o no? Gálatas 1:7-8. No que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Sí? Entienden que los que están ahí adorando al Papa
como su padre. Ese es lo que está hablando. Perturbar y estorbar, pervertir. Este no es como que Dios quiere. Mas, si ahora nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, ¿sí? Viniendo una autoridad, diciendo, yo soy la autoridad tuya, yo soy la autoridad religiosa, tiene que hacerme caso. Si cualquier persona que viene diciendo, aunque sea un espíritu ángel del cielo, dice, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema es un concepto judío, ¿sí? Cuando tú dices, ese es un barra de oro. Dios, ayúdame. Si me sanes, entonces te voy a dar ese barra de oro. Pues estás aquí, moviéndolo, mostrando. Y luego Dios te sana. Ahora estoy de buena salud. ¿Qué hago con eso? No, yo no voy a ponerlo. Y Dios dice, no. Ese es anatema. Es una cosa ofrecida a Dios que tú no dejas caer de tu mano, que tú resguardas. Y fue, vamos a decirlo de esta forma, las cosas así son cosas que son con maldición de Dios. Si es oro, no sirve para nada. Y lo que compras con ese oro no sirve. Todo está bajo la maldición de Dios. Porque tú ofreciste a Dios de tu propia voluntad y luego no lo entregas. ¿Sí? La boca. Tú no haces voto delante de Dios sin que cumples con lo que prometes. Este es como nosotros debemos tomar. Todos que vienen con cambiar el Evangelio, cambiar a Cristo, redefinir Jesús con otras cosas como los testigos. No era Dios, no es Dios, es un ángel nada más. El ángel Miguel. Sí, ese tipo de cosas, otra autoridad, padre, papá, todo ese es anatema. Y nosotros somos con maldición de prestar o dejar estas personas convencer. Con esto, hermanos, vamos a terminar. Hoy en la noche, voy a aclarar, hoy en la noche vamos a ver el purgatorio. Es otra doctrina que los católicos han inventado. ¿Sí? A mí me molesta que no son, o sea, lo que dice el Vaticano oficialmente, y ellos han dicho que todos para ellos los salvos son nada más los que están en la Iglesia Católica, de buena fe, buena relación, porque hay muchos católicos que no están de buena relación. Pero si una persona está de buena relación con una iglesia católica, ellos son los únicos salvos. Cuando mueren, se va al purgatorio. Y después de 1000 o 2000 años, se purga sus pecados, se purifica sus pecados veniales, y entonces se va a entrar en el cielo. A mí me hace muy ridículo el Papa Juan Pablo, que murió aquí arriba, que eran católicos en ese restaurante y que tuvo un póster así grande. Eh, la Virgen María con Dios el Padre y Juan Pablo. Los tres están ahí juntos. Yo digo, ¿qué pasó con el purgatorio para el Papa? ¿Qué nos quieren? No, él tiene boleto express al cielo. O sea, sus doctrinas se varían a su gusto. En 100 años, no van a decir, no, el Papa Juan Pablo ya que tuvo que durar 2000 años en el purgatorio antes que Dios lo deja entrar. Y vamos a investigar todo eso en la noche. Y, especialmente, hermanos, el sufrir en el purgatorio, sí, pues no existe, pero si existiera, de sufrir en el purgatorio, borra los pecados por la sangre de Jesús. ¿Dónde pones tu fe, tu creencia? Es la sangre de Jesús solamente. Si la sangre de Jesús no te da entrada en el cielo inmediatamente, no es suficiente, ¿verdad? Está medio.
porque necesita otra cosa. ¿Y qué otra cosa? Que el Espíritu Santo tiene que venir encarnado y morir en la cruz. No, que por las buenas obras. Esto es lo que, o sea, ¿por qué usen eso? Ya que en los católicos ya murió tu mamá. Tenemos que tener misa para sacarle del purgatorio. Es una buena obra. Yo cuando entendí eso, oí eso, y yo digo, todos los sacerdotes lo hacen esas misas para los difuntos, que insistan, ¿no? ¿Cuántos días es después de muere? Que son 7 días de misas, de 9 días, y que ya que luego en un año, y que tiene que ser y así cada año. Y digo, ¿ellos lo hacen todo ese gratis? Jamás. Exprimen así de la familia dinero. Digo, pero a ver, un solo alma en el infierno, o bueno, en el purgatorio, se puede librarse si hace misa, entonces ¿por qué cobra? ¿Por qué no lo hace cada día los sacerdotes sin fin para toda esa gente? Si son dedicados siervos de Dios, ¿por qué no lo hacen? Y es porque ese no es bíblico y lo hacen nada más para exprimir la gente de dinero. Y cuando muere toda su familia, no hay misas. Interesante, ¿no? Si uno muere y que no tiene familia ni amigos, no hay misas. Mm. Todo gira alrededor del dinero que ganan ellos. O si no ganan, entonces no vas a hacer nada. No hay ningún llamamiento, no hay ningún carga, dedicación, compromiso con esos católicos que han muerto. Vamos a ver si en la noche y vamos a terminar ahí.